HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Se han cerrado una a una, pero también están las que han resucitado, las que han cambiado de nombre, las que no ceden su espacio, las que han sido escuela. Antes de las redes sociales, de la obsesión por posicionarse en los buscadores de Internet, del afán de seguir las tendencias y los clics, mucho antes de eso existía ya un lugar que reunía comunidades, gustos y, lo más importante, confianza. Parecen tener todo en contra: el presupuesto, los lectores, el mundo digital, el contenido sin costo. Pero ahí están las revistas. Esta sigue cada mes, con 75,000 suscriptores y más de 35 años de vida y de experiencias. Su voz es polifónica, su mirada varía entre personajes y ocurren instantes de tiempo. Momentos que se parten, se abren y se diseccionan para acompañar el debate del día a día y formar parte de quien lee. Una vida que sin escapatoria está siempre atravesada por la economía, la política, la ciencia, la cultura, la cocina, la historia. Si hoy la información viaja por cadenas de WhatsApp y se transforma en noticias falsas, estos medios no pueden seguir por la vía de la extinción. Por eso, el camino de hoy reconoce el buen periodismo y el rol de las revistas en el debate público. Es una conversación que amplía los modelos de la circulación y distribución de las ideas. Este es el recorrido de la revista Credencial, una trayectoria de discusiones sobre Colombia. Detrás de las reseñas de los libros, de los titulares, de los resaltados, la portada, las entrevistas y fotografías, está el editor. Por eso hoy el guía de nuestro recorrido es Diego Montoya Chica, periodista y editor de revistas durante los últimos 14 años. Diego siempre ha tenido el mundo cultural muy cerquita en todos sus proyectos. Ha escrito para Arcadia, El Espectador, El Tiempo, Semana, Revista Diners y por supuesto también la revista Credencial. Fue editor durante 4 años de Avianca en revista y después de ganar un par de reconocimientos con esta publicación, en 2016 viajó a España a hacer su máster en gestión cultural. Al volver a Colombia, trabajó en WWF Colombia, una ONG dedicada a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, pero luego regresó él a su hábitat, que son las revistas, los impresos. Nuestro guía de viaje de hoy es desde hace 5 años editor de la revista Credencial. Es un gran conversador, sobre todo porque escucha y cree en la confrontación, pero no en los gritos. Le gusta el whisky y dibuja por hobby, y eso a veces le ha permitido publicar ilustraciones en revistas y recomendar un buen trago. Hola Diego, bienvenido a Cartografías Editoriales. Gracias. Hola, María Elvira, mil gracias por esa introducción, qué honrado que me siento con ella, la verdad. Mil y mil gracias por invitarme a mí y a Revista Credencial. Bueno, tenemos mucha curiosidad por este recorrido, Diego. Hemos hablado acá de otro tipo de revistas, pero yo creo que una revista como Credencial, una revista colombiana que lleva tanto tiempo, merece su recorrido en Cartografías Editoriales. Entonces, cuéntanos cuál es el proyecto de viaje de Revista Credencial y a dónde nos vas a llevar hoy, por qué medio de transporte que vamos a atravesar. Perfecto, bueno, mapa entonces sobre la mesa de ese velero de las revistas. Ahí en el mapa creo que se ven 2 viajes. Un viaje grande y un poco más puntual, y uno un poco más puntual, un tramo, un capítulo de esa bitácora, como para ponerlo en términos de cartografías editoriales. El viaje grande es el de las revistas impresas en Colombia, y la verdad es que es un viaje maravilloso, fantástico, súper disfrutable, no por nada pues lo he dedicado yo
parte de mi carrera profesional a ello, sí, por la afinidad del formato con mi personalidad y sensibilidad. Pero pues claro, para nadie es un secreto que es un viaje desafiante el de las revistas. Tanto es así que es como si la línea punteadita de la ruta sobre nuestro mapa hubiera llegado a una parte llena de obstáculos, acantilados, precipicios, cuevas llenas de trolls, etcétera, ¿no? Y con esos desafíos pues me refiero a la famosa crisis de los medios impresos, que en un ultra resumen súper reduccionista, para no irnos demasiado por ese lado, es la siguiente: en el momento en el que cada ser humano encontró un teléfono inteligente en su bolsillo y los medios le entregaron contenido por esa vía, sobre todo el contenido del día a día, en información, en entretenimiento, etcétera, los concursantes de esa carrera o los participantes de ese viaje, es decir, las revistas impresas, se fueron quedando en el camino por problemas financieros, como tú lo decías en la introducción. Y esos problemas financieros se debieron fundamentalmente al modelo de negocio del que dependían, que era y aún es, pero no se puede negar que no tanto como antes, la venta de publicidad. Sí, dependían quizás en exceso de ello. En esa zona rocosa del mapa se quedaron muchas revistas que eran íconos de nuestro ecosistema mediático y que honestamente hacen mucha falta. Y es una verdadera lástima, porque pues, y aquí quiero introducir mi lucha permanente, mi bandera, mi bandera sí, mayor en esta profesión, que es que realmente la experiencia de consumo de información en un teléfono es tan, pero tan distinta a la del papel, pues porque se consume mucho más rápido, porque la gente se queda muchas veces solamente con el titular, porque se salta de link en link, porque el pulgar es supremamente inquieto, que incluso en todo este juego el lenguaje escrito y el lenguaje gráfico en el que se entrega la información pues cambió. Entonces pues yo, como muchos más de lo que la gente piensa, la verdad, considero un verdadero placer sentarse con una revista en papel en la mano para leer sin que la pantalla te esté agotando los ojos, para poder leer artículos un tris más largos, para entender mejor las cosas, para sentir que tienes un objeto orgánico, y quiero hacer un énfasis en esa palabra orgánico, en la mano y no un aparato, digamos, luminoso que necesita recargarse todo el tiempo, etcétera. Entonces como que hay una naturalidad y una salud ahí que yo defiendo mucho. Y no solo la defiendo por lo rico que es consumir la información así, sino también por cómo se elabora esa información para el impreso, es decir, desde la revista para atrás en su proceso de producción, que sí es distinto. La periodicidad de la entrega permite que la visión en cada artículo, por ejemplo, pues sea un poco más sopesada y quizás mejor editada, sin ir pues sin insultar a mis compañeros de todo el universo digital, para nada. Pero sí, por ejemplo, puede pasar un poco eso, quizás mejor editada, menos inmediatista, más rica en lenguaje, y por eso en el impreso, por ejemplo, yo me permito como editor recurrir a escritoras y a escritores para pedirles reflexiones relativamente largas, pues tampoco tanto, que quizás en digital no se leerían tanto en medio de tanta distracción, ¿no? Bueno, ahí nos acabas de plantear una discusión que es muy buena, y es qué ocurre cuando el mundo cambia, cuando las dinámicas de consumo cambian y empieza a aparecer otro tipo de espacios de tecnología para narrar. Pero me quedé pensando en algo, Diego, y es que tú hablaste de la publicidad como uno de los motores para que estos proyectos como las revistas impresas perduraran durante un gran tiempo, unas décadas. Pero lo mismo le puede ocurrir al mundo digital. Creo que entonces como comunicadores la pregunta sigue ahí, y es que tanto queremos entregar nuestros proyectos culturales o nuestros proyectos de divulgación única y exclusivamente a las decisiones que se toman en el departamento de publicidad. Es decir, todos estos medios digitales también dependen de quién decide pautar o cómo pautan en sus propios portales o en digamos, el público que gira alrededor de sus canales digitales. O sea, la discusión debería seguir siendo como ¿dependemos o no dependemos de la publicidad en los medios? Bueno, y ahora, volviendo un poco al mapa que tú nos has planteado, hay una revista que se ha mantenido a pesar de todos los trolls, y es la revista Credencial. Entonces, ¿cuál sería o cómo ha sido ese viaje Credencial hoy, después de más de 35 años, y hacia dónde quieres ir tú como editor? Vale, perfecto. Pues ahí ya digamos como con lo que hablamos, que te decía que había como dos viajes y uno era el grande de las revistas. En general, pues podemos hacer zoom en ese capítulo de la bitácora que te digo que es el de Revista Credencial y por qué considero que Revista Credencial pues es un modelo exitoso en ese viaje tan turbulento.
¿por qué es tan exitoso? Creo que para sobrevivir y para mantenerse fuerte ha tenido dos armas importantes en la mano. Una, pues el empeño por la calidad editorial que buscamos en cada edición mensual. De eso nos encargamos pues la directora y yo. Ya hablaremos un poquito del equipo. Y dos, un modelo de negocios que no solamente está fundamentado en la venta de publicidad, que ya discutimos, y claro que vendemos publicidad y le entregamos resultados a los anunciantes, los consentimos, les entregamos de verdad como contenido de valor, un público muy bien estudiado, etcétera. Pero lo cierto es que también tiene que ver con un frente fuertísimo que tiene Revista Credencial en la venta de suscripciones a un público súper bien analizado. Eso es lo que hace que estemos entre las pocas revistas, digamos, viajeras que sobreviven a los barrancos indicados pues en ese mapa, ¿no? Hoy estamos de viaje con Diego Montoya, editor de Revista Credencial. Estamos en un velero tratando de comprender esa realidad, por un lado, que es, sí, se han acabado las revistas, pero por el otro, tratar de romper esa idea de que todo está perdido en el mundo impreso. A mí me sorprende mucho cuando me dicen, es que Credencial tiene 75,000 suscriptores. O sea, hay 75,000 personas que confían en el producto que ustedes hacen, en la información que está ahí. Y eso es alucinante. O sea, ya quisiéramos todas las personas del mundo editorial tener esa cantidad de suscriptores. Yo le decía a una de las personas que trabaja con nosotros en Siglo, mira cuántos seguidores en Instagram tienen las editoriales más importantes de Iberoamérica y muchas no llegan a 75,000. Entonces, ¿de qué sirve un número en Instagram cuando por el otro lado hay otro tipo de modelos que se pueden seguir implementando y no olvidarlos? Y en ese éxito de las suscripciones, pues entonces a mí me da muchísimas ganas de abrir tu maleta, Diego, y que nos digas, bueno, ¿qué es lo fundamental para este recorrido en velero? Vale, perfecto. Sí, esa maleta tiene muchas cosas justamente para garantizar pues ese balance, esa armonía entre calidad y audiencia, ¿no? Que es un poco como para hablar en términos contemporáneos y no usar, digamos, solamente el apelativo o el nombre suscriptores, sino también audiencia en general. A ver, esa maleta tiene entonces, primero que todo, un grupo de gente clave en esta orilla, la de detrás de cámaras, que tiene que estar alineada con el proyecto en general. Y aquí hablo necesariamente de nuestro equipo en este momento. Está la directora de la revista, María Isabel Rueda, quien lidera el proyecto desde 2009 y cuyo criterio pues está presente en toda la operación. Pero también las demás personas que intervienen en él internamente. Tatiana Fajardo, nuestra gerente, con quien yo hago un partnership excelente, pues. María Fernanda Ponce, la diseñadora, que además ha sido una ilustradora increíble y una persona increíble también. Samira, la periodista que acaba de llegar al equipo. Natalia, la correctora. Toda la parte administrativa, la parte de ventas. Y aquí sí tengo que decir algo, y es que a mí me ha ido muy bien en cuanto a eso que llaman calidad humana en el universo pues laboral. O sea, aquí no tengo queja en cuanto a lo profesional, pero es que además en lo personal también son personas maravillosas todas, la verdad. Segundo, en esa maleta, pues, mi libreta de contactos y la de María Isabel Rueda, la directora. En todas las ediciones escriben personas expertas en temas, sea desde la academia, desde el universo periodístico, protagonistas de los hechos o fuentes de mucha autoridad, entonces exministros, directores y directoras de gremios, decanos de facultades universitarias, escritores y escritoras, etcétera. Entonces, en esa libreta debe haber nombres de personas, pero pues naturalmente que también como cierto mapeo institucional. En otro compartimento de esa maleta vienen también herramientas para buscar contenido de valor para quien lee la revista y además un poco como en una línea de tiempo. Entonces, unos binoculares, pensaría yo, para saber qué puede estar discutiéndose de aquí a un mes en todos los frentes temáticos de la revista.
un termómetro para saber en cuáles de esos frentes temáticos o en cuáles de esas coyunturas o pequeños temas meterse, porque realmente sí están suficientemente calientes en relevancia para el lector, es decir, son suficientemente relevantes, pero no con calor excesivamente cambiante en el debate público, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este país hay un escándalo semanal Sí. de proporciones mayores, entonces pues toca pensar qué tiene permanencia en el tiempo. Y un reloj de arena con rayitas marcadas para cada etapa del proceso, ¿no? Yo soy súper organizado, un poco obsesivo, un poco con eso de, digamos, como los tiempos de producción es clave, la verdad, para que, por ejemplo, los cierres sean amables, sean, digamos, buenos, fáciles no es la palabra, pero pues digamos que ordenados. Es muy chistoso porque a veces cuando trabajamos en el sector editorial, en la producción de libros, pues uno dice, ay, bueno, se corrió un poquito el lanzamiento, No, o claro. bueno, no llegamos con 5 títulos a la filo, pero sí Claro. con 4. Cuando uno está en revistas, es, Sí, a ver, es hay un que compromiso clave, le toca. inamovible. Hay un día en donde sencillamente ya de aquí para adelante no se mueve, entonces sí, naturalmente. Y realmente lo que hay que pensar es desde el cierre para atrás, ¿no? Digamos qué ocurre en todo ese proceso editorial para atrás, así como ocurrirá en el universo de los libros también. Todas esas capas de proceso que deben surtirse. Y yo tendría que añadir ahí en esa maleta que ya parece un poco como del siglo XIX, con binoculares y con termómetros y con de explorador, ¿no? Un set de lupas y lentes para examinar el contenido, auscultarlo, ¿no? Y leer la revista en sus varias capas de lectura, no solamente la formal de redacción y en sus distintas etapas del proceso, sino también la de la estructura del artículo y de la pieza en el conjunto, la del orden de factores. Y uno de esos lentes, digamos, claves, brutales, un lente que yo me imaginaría que es un poco como medio rojo, es el de la solidez de los datos, ¿no? Su congruencia, etcétera, que es uno de los empeños también del editor, no solo del autor de los artículos, sino del editor, que por ahí oí alguna vez que era un poco como un arquero que estaba evitando que entraran goles, digamos, y sí, mucho tiene de eso. Y también pues unas gafitas que son, yo creo que las que más disfruto, acompañadas de un lapicito, de una reglita y un pedazo de papel, que son las del frente gráfico. Yo disfruto mucho de concebir y revisar la dimensión visual de la revista. Vamos de viaje con Diego Montoya, editor de revista Credencial. Estamos pensando cómo una revista se logra meter en la vida de las personas durante 35 años. Y eso me parece que es muy importante, porque todos los elementos, Diego, que tú nos has mostrado o ilustrado de tu maleta son básicamente herramientas para nunca abandonar al lector en su día a día, en lo que ocurre en Colombia, en las preguntas que puede tener. Y cuando yo leía un poco sobre los diferentes artículos que le han hecho a Credencial en sus aniversarios, había una cosa muy bonita y era decir, bueno, nosotros queremos mostrar a Colombia a través de sus personajes y también nos interesa hacer una revista que toda la familia pueda leer. Entonces uno se imaginaba, llega a la revista y hay secciones que lee una persona, hay secciones que lee otra, no necesariamente hay alguien que lee toda la revista, y así estaba concebida hace algún tiempo la revista. Te pregunto, ¿cómo ha cambiado eso? ¿Cómo han cambiado las secciones? Cuéntanos un poquito por el recorrido, digamos, si nos metiéramos en ese velero dentro de la revista, ¿cómo serían sus paradas? Vale, perfecto. Sí, pues aquí entonces pues voy a recurrir un poco a la historia de la revista en general. Te cuento, Credencial es un proyecto creado por Casa Editorial El Tiempo por un lado y por el Banco de Occidente por el otro, ya hace 38 años, en 1986, en un momento de hecho pues muy convulso de la historia colombiana. Y pese a que ha tenido uno que otro rediseño a lo largo de su historia, pues mantiene mucho su esencia, que es la que estás describiendo. Es una revista que ofrece temas oportunos y relevantes, esa es una de mis obsesiones, es decir, que le hable
a su momento y a su país, ¿no? Pero que también sean atractivos para distintos perfiles de interés. Entonces, de ahí su estructura temática. Cada edición viene con muchísima cultura, por ejemplo, pero también viene con economía, con geopolítica, con ciencia, con medio ambiente, con tecnología, con salud, ¿no? Entonces, si me preguntaran cuál es el espacio que ocupa Revista Credencial en ese mercado, digamos, en ese ecosistema, pues es el de la revista que le cumple bien a todo el mundo. Los culturetas, como dicen en España, encuentran muchísimo contenido súper bien curado. O sea, preparado. nosotros, Diego. O sea, nosotros, tal cual. Entonces, pues música clásica y música popular, cine, televisión, arquitectura, literatura, gastronomía, es decir, todos los lenguajes expresivos que a veces llamamos cultura o pues que nos referimos a veces a la cultura como esos lenguajes, ¿no? Pero también la persona que quiere entender la coyuntura macroeconómica, por ejemplo, ¿sí? El fenómeno inflacionario, pero también otros que quieren comprender el fenómeno migratorio, las apuestas nucleares de las potencias, el ajedrez geopolítico, ¿no? También los tratamientos de salud sobre X patología que es relativamente común y nos interesa pues a la mayoría. Y además el que quiere leer reflexiones, y aquí pues una autocuña, porque yo abrí una sección de la que me siento bien orgulloso, que es la del estante de letras, y es en la que escriben los periodistas que tienen un pie en la literatura o escritores y escritoras ya consumados que tienen los dos pies en la literatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí han pasado Melba Escobar, Ricardo Silva Romero, Gloria Susana Esquivel, Adolfo Sablé, Juliana Muñoz Toro, Adriana Villegas Botero, Leo Felipe Campos, Paula Guevara, y son fundamentalmente reflexiones pues un poco universales, pero incentivando el tono de cada cual, ¿no? Y además, pues, somos dos revistas, Credencial y Credencial Historia. Ay, sí. Que es otro hito en ese proyecto, uno en el que yo no estoy, eso lo hace otro equipo súper chévere de profesionales, súper preparados, y está, pues, digamos, vigente desde hace 33 años ya, desde hace 3 décadas, y cada número de Credencial, para explicarte un poco el principio de ese proyecto, viene con un fascículo de Credencial Historia perteneciente a la serie que se esté tratando en el año, ¿no? Por ejemplo, se está concluyendo en este momento una serie sobre medio ambiente. Y al final de cada ciclo de 12 fascículos, pues se completa un libro que luego Credencial edita y comercializa entero, ¿no? Pero entonces los suscriptores, digamos, durante todo el año tienen el gusto de recibir todo ese trabajo por entregas, lo cual les permite digerir esa información mucho más lentamente y también al propio equipo editorial producirla más lentamente, muy bien estudiada. Realmente es un proyecto muy bello. Digamos que eso es casi que otro programa de cartografías, ¿no? Hay que dejarlo Total, ahí en pendiente para los viajeros. Quedan pendiente para los viajeros traer aquí a la editora de Credencial Historia que está haciendo un trabajo excelente. Increíble. Y hay otra cosa que nos une muy, muy fuertemente y es la sección de discusión sobre libros. Eso nos interesa mucho en el mundo donde pensamos que el libro tiene que entrar a la vida de las personas y lo importante que es el periodismo alrededor de los libros. Periodismo, no reseñas donde dicen que todo es maravilloso, ¿no? Sino discusión sobre esto. ¿Cómo se piensa esa sección? Total. Digamos que los libros sí definitivamente hacen parte del interés de divulgación de Revista Credencial. Desde el punto de vista que tú estás describiendo, tratamos de que sea así, mejor dicho. Primero, hay una sección fija dedicada enteramente a los libros, al universo literario, no solamente literario, al universo editorial, y que lo más común es que lleve una entrevista con un autor o una autora de alguna novedad editorial, junto con algunas reseñas pequeñas también de novedades, ¿no? Entonces, para eso yo me apoyo mucho en este momento con José Agustín Jaramillo, que es un periodista cultural y editor que tiene muy bien mapeado el mundo de los libros y que sabe aproximarse a ellos y a sus autores, honestamente, como pocos. Eso es clave para mí. Y con él, en acuerdo con Marisabel Rueda, nosotros pues variamos un poco el foco o formato de esa sección según sea el caso. Entonces, a veces no es entrevista, por ejemplo, sino quizás un análisis de algún fenómeno no transversal en el universo editorial, ¿no? Como Fosse, ¿no? Que fue una de las especiales de hace poco. En este momento está circulando un análisis, pues digamos, de la obra de Fosse que hizo José Agustín, está muy chévere, sí. Y esas novedades editoriales, esos temas, pues cómo los seleccionamos, buscamos editoriales, autores, libros que cumplan un poco esa mezcla fuerte de relevancia, oportunidad de interés, que suena un poco a palabras vacías, pero cada una carga con un poder individual muy fuerte.
Pero pues claro que esto resulta también un poco subjetivo. Por ejemplo, a veces pues hemos buscado activamente autores contemporáneos, jóvenes colombianos de nuevas generaciones, porque consideramos que eso tiene valor, que tiene valor visibilizarlos, o autoras mujeres también exclusivamente. Y pues también aquí hay otro criterio, por más de que tenemos excelentes relaciones con las grandes casas editoriales como Random House y Planeta, que son los grandes actores en volumen y en ventas, pues también tratamos de tener el esfuerzo activo de nunca dejar de lado los editores independientes. Y por eso, digamos, con respecto a la sección de libros. Pero lo cierto es que, además, al ser una revista con el radar cultural tan atento, pues a veces la sección de cultura, o incluso a veces la de portada, digamos, ocurre poco, pero sí ocurre, está dedicada a ello, ¿no? Entonces, ya sea por el valor que le vemos al autor en sí mismo, en relación quizás con su obra o con su entorno, entonces, pues quizá Germán Castro Caicedo, Pilar Quintana, Ricardo Silva, Claudia Palacios, o porque hay alguien que vale la pena escuchar en las filas de la gestión editorial. Entonces, hemos tenido libreros, hemos tenido directores de festivales como el Hey, que han pasado por ahí, etcétera, ¿no? Hoy nos fuimos de viaje con Diego Montoya, estuvimos conversando sobre qué significa ser el editor de una revista hoy, de la revista Credencial. Me encanta pensar en este rol de ser editor diferente a todas las personas que se han sentado acá, que son editores de libros, ¿no? Hemos visto un editor que además de dedicarse a escoger temas o llevar autores a este espacio, también es periodista, también escribe, también ilustra. Entonces, pues Diego, muchas gracias por estar hoy acá, por ampliar, digamos, que la discusión más allá de los libros, pero también por señalar dónde nos empezamos a tocar y por qué es importante que ese ecosistema cultural esté muy vivo en todos sus roles. Sí, mil gracias, Elvira, mil gracias. Realmente, en un podcast que está dedicado al mundo del libro, tener esta oportunidad de aparecer con una revista que es un universo, pues, casi que se puede decir que en vía de extinción, pero yo pienso que nunca se va a extinguir. Nunca. Porque siempre va a haber un nicho, digamos, que de gente que prefiera la información entregada y consumida en ese formato. Pues por eso yo te agradezco mucho por tenerme aquí y poder hablar de Revista Credencial. A todos los radioescuchas, los invito a estar pendientes de Revista Credencial, a buscarla, a suscribirse, a seguirnos en redes sociales y bueno, pues a tenernos en su radar. Bueno, y cada vez que vean un libro, piensen que llega a sus manos, no solamente porque detrás hay una distribuidora, un muy buen librero, una gran editorial, sino también porque hay otros actores que a veces no tenemos tan presentes, como son las revistas y los espacios de discusiones sobre libros. Por eso, solo me queda decirles, nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.